Estamos considerando la lectura y la escritura como dos procesos articulados y necesarios en la producción de un texto. Para escribir es necesario leer de manera eficiente, por lo cual se requiere de un proceso sistemático, disciplinado, organizado, que permita vivenciar cada momento en la lectura y en la escritura con efectividad. Al considerar la escritura de un texto como un proceso, son varios los elementos que se deben tener presentes, entre ellos la estructura externa e interna del texto, donde se tomarán algunas decisiones, se revisarán, se evaluarán componentes del texto en los tres momentos que se contemplan en su producción: el antes, el durante y el después de escribir. De esta manera es necesario tener presentes sus momentos, entre ellos el de la planificación de un texto, importante para disminuir el riesgo de fracasar en el intento de escribir. Ya lo decíamos que la planeación es clave para lograr la efectividad del texto que se quiere escribir. Entonces, en la planeación que se hace en la etapa de preescritura, es decir, antes de empezar a escribir, se debe establecer claramente el objetivo, organizar las ideas antes de empezar, lo cual reduce la posibilidad de trabajar sobre una información irrelevante que ponga en riesgo la calidad del texto. Se requiere entonces estrategias para incluir la orientación en cómo crear, evaluar y organizar ideas para empezar a escribir hacia una audiencia específica y con un propósito específico. Lo primero que se tiene que resolver es qué se va a escribir, qué se va a contar, y lo segundo, cómo va a contarlo. Una de las primeras decisiones sugiere seleccionar y organizar las ideas a partir de sus presaberes y todas las consultas que haya hecho con las fuentes externas. La decisión tomada para la producción del texto depende de conocimientos a propósito del tema que se haya elegido y también de las diferentes estructuras textuales de los diferentes géneros literarios, entre otros aspectos. Una de las estrategias para esta etapa de planificación de un texto es el uso de diagramas, esquemas, listas de palabras, mapas conceptuales. Estos esquemas permiten la planificación del texto y orientar el esfuerzo cuando se escribe, poder controlar lo que se redacta en función del propósito del texto. Una de esas herramientas es casualmente la radiografía textual. Con ella se puede programar el contenido temático del texto, organizar todas las ideas de una manera sistemática, ordenada, para que se puedan traducir en un texto lógico, claro y eficiente. Con esta herramienta, es decir, con la radiografía textual, antes de empezar a escribir se tendrá claro cuál es el tema central sobre el que se quiere escribir. Se esquematiza los subtemas y en cada uno de ellos se definen los minitemas que permitirán el desarrollo de ese texto. Se ha podido comprobar que el éxito y la efectividad de la composición escrita depende en gran medida de la planeación y de la organización del texto. Entonces, la radiografía textual es la organización lógica de los contenidos del texto que se planea escribir. El tema general es el texto, se subdivide en párrafos o también se les llama subtemas, y los subtemas a su vez se dividen en mini temas que también se les llama oraciones. La oración es la unidad mínima en la construcción del sentido completo de un texto. Entonces, dicho de otra manera, un texto se construye con palabras. Las palabras conforman las frases construyen las oraciones,
es decir, los mini temas, y con las oraciones se construyen párrafos, es decir, los subtemas. La sumatoria de los diferentes párrafos constituyen un texto. La escritura como proceso requiere práctica y la habilidad para planificar una composición se adquiere en forma progresiva, no es de la noche a la mañana, se logra en la medida en que se practica, se evoluciona y se fortalece esa habilidad. Esto también significa que la producción de un texto no se genera en el primer intento. Primero hay que generar varios borradores hasta que se tenga la certeza de lograr el texto definitivo. Así las cosas, es fundamental la planeación, la cual se hace en el momento de la preescritura, es decir, antes de empezar a redactar el texto. Con ello se organiza el escrito, se aseguran todos los vínculos cohesivos, referenciales, conjuntivos y léxicos del texto a producir. Entonces, planificar requiere mayor dedicación, implica una posición activa del escritor durante la producción, implica que busque información, hilar el texto, evaluar permanentemente lo que se hace, es decir, actuar siempre como un lector crítico del propio texto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios para conseguir el propósito declarado, estar atento a las normas para comunicar según las decisiones tomadas en la estructura externa o interna del texto. Se recomienda compartir la revisión y la construcción del escrito en proceso con otras personas para poder validar la intención comunicativa y hacer los ajustes correspondientes si es el caso. Por lo anterior, antes de empezar con la radiografía textual, se deben planear algunos aspectos como por ejemplo qué vamos a escribir, cuál es el propósito del texto, quién o quiénes van a ser los lectores de ese texto, entre otros aspectos que hacen parte del proceso de escribir en sus diferentes momentos. Recordemos cuáles son. Eh, Antes, es decir, el momento de la preescritura, durante o el momento de la escritura y post escritura, es decir, después de haber elaborado el texto.